Buenos días, Mireya, buenos días. Buenos días. Ahorita ya, en cuanto se conecte Stephanie, y comenzamos. Sí. Ok. No se logra conectar. Bueno, vamos a comenzar en lo que abro la presentación y espero ya se pueda entrar porque ahí está. Está conectada, pero no puede entrar. No sé si sea su internet o sea la plataforma. Pero bueno, vamos a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy con la materia de macroeconomía. Y hoy es nuestro último tema en términos generales, lo que nosotros conocemos como la política fiscal. La semana pasada vimos la política monetaria y con eso cerraríamos el panorama general de la macroeconomía. La siguiente semana es el examen y nuestra presentación va a ser un resumen de prácticamente todos los temas para estar listos en el examen. Y todo lo que venga en el examen, bueno, ya lo vimos porque forma parte de los 6 temas que revisamos. Entonces, la siguiente semana solamente es de resumen, ya no, ya lo que veamos la siguiente semana ya no viene en el examen, como para facilitarles el que puedan hacer, por ejemplo, su guía, que se las voy a poner el lunes para que la hagan y estén listos, y estén listas, perdón, para que no haya ningún problema. Ya en el bloque 2, nosotros vamos a ver macroeconomía, pero desde el punto de vista de los temas selectos, los temas que necesitan ustedes conocer más a fondo, pero ya sobre de una base, o sea, ya mi lenguaje o mis conceptos, ustedes en teoría ya los van a poder entender mucho más fáciles porque ya tienen la parte introductoria, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues así lo quisimos diseñar y hagan de cuenta, en el bloque 9 sacan 9 y en el bloque 2 sacan 10, ¿no? Y entonces serían 19 entre 2, pues te da 9 puntos, a lo mejor 5, ¿no? 9.6. Y eso pues será su calificación para que se den una idea de cómo vamos a evaluar. O sea, son 2 evaluaciones distintas, al final sumamos los promedios y ya lo que nos da sería su calificación final. También, bueno, en contabilidad nada más es un bloque, entonces lo que saquen en este examen ya, y más sus tareas, ya cuenta para su evaluación final. Entonces, haya más o menos quedado claro y vamos a compartir porque Stephanie no se puede conectar, pero bueno, ya está la grabación. He tratado de subir las grabaciones lo más pronto posible, para que las tengan ahí listas y las puedan checar. Entonces decíamos, vamos a ver la política fiscal y la política fiscal es el segundo elemento sobre el cual nosotros desarrollamos nuestros planes de desarrollo, que en este caso nosotros conocemos como los planes de desarrollo nacional. Dentro de los grandes aspectos que nosotros manejamos son 2, la política monetaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Perdón, la política monetaria y la política fiscal. Todos ellos englobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver son las generalidades de dicho plan y de cómo funciona. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de la política fiscal, nos tenemos que referir a una rama de la economía y la política, porque aquí ya se mezclan.
el gobierno federal determina y los gobiernos locales determinan políticas fiscales. Y entonces esas políticas deben estar en concordancia con los procesos económicos que estamos viviendo. ¿Vale? Esto con el fin de planificar y utilizar los impuestos, que aquí es la parte que nos interesa, los impuestos para traducirlos en gasto público. ¿A dónde se va el gasto público? Bueno, básicamente se va a obra pública, desarrollo de infraestructura, programas sociales, adquisición, bueno, ahorita que está muy de moda la adquisición de medicamentos, se va para la adquisición de medicamentos, se va para los suministros de las diferentes corporaciones, llámese ejército, llámese policía, llámese protección civil, ¿no? Se utiliza también para el pago de los burócratas, ¿no? Que, bueno, son muchos, tanto de los gobiernos locales como de los municipales, como de los federales, son muchísimos, y entonces ahí se va el dinero. Nosotros, bueno, el gobierno requiere de tener dinero para poder desarrollar su obra pública o sus proyectos que tiene pendientes. No sé si sepan, pero en la Ciudad de México, en Iztapalapa, se pusieron unas cosas que se llaman cablebús, ¿no? Que va a trasladar a las personas como en un cable, como está en Ecatepec. Y entonces esto le va a ayudar mucho a la población, porque ya tienen el metro, ya tienen el metrobús, y luego les van a poner el cablebús más el servicio de transporte de los micros. Entonces, de alguna u otra manera, eso ayuda mucho. Y es parte de las políticas fiscales. También, por ejemplo, el apoyo al adulto mayor, que les dan, me parece, cada 2 meses, también va a ser uno de los elementos, o es uno de los elementos que es parte de las políticas de recuperación de impuestos y que el gobierno utiliza en estos programas. ¿Cuáles son las características de las políticas fiscales? Bueno, las características se dividen en básicamente 5, ¿no? O nosotros decidimos colocar las 5 que nosotros creemos que son las más importantes. Y en el primero vamos a establecer la carga presupuestaria del Estado. ¿Cuánto necesita el Estado para poder funcionar? ¿Cuánto necesita el Estado para poder desarrollar sus planes y programas de asistencia social o su obra de infraestructura? En segundo lugar, bueno, primero entonces el presupuesto, que ese se ejerce cada año, y seguramente en diciembre lo van a ver, que los diputados se quedaron hasta las 3 de la mañana para acordar el presupuesto, ¿no? O para aprobar el presupuesto. En el número 2, trabajar a partir de 2 herramientas principales, lo que es el gasto público. Esto es cómo vamos a gastar el dinero que ingresa por concepto de impuestos. Y recordemos aquí que todos, incluyendo los bebecitos, pagan impuestos. Y ustedes dirán, ¿cómo, profesor, pagan impuestos? Sí, pues pagamos impuestos en función de cuando el bebé el papá adquiere los pañales para el bebé, pues pagamos un impuesto del 16% por la compra, ¿no? Cuando le adquirimos una cuna, el bebé que va a usar la cuna, paga el 16%, aunque sea su papá, pero él está pagando, ¿no? Entonces, así es como nosotros, o así es como el gobierno recupera los impuestos. En el tercer lugar, básicamente las políticas fiscales buscan la estabilidad financiera, la estabilidad de los préstamos bancarios, la estabilidad del ahorro bancario, la estabilidad de las transacciones electrónicas, el control de los pequeños intermediarios, de las casas de ahorro, de los seguros, para que nosotros estemos muy tranquilos de que el dinero que está guardado no le va a pasar absolutamente nada. En el número 4 se puede calificar una política expansiva o una política restrictiva. Como en las políticas monetarias tenemos 2 variables, recordan, las políticas expansivas y las políticas restrictivas. Y en las políticas fiscales también tenemos estas mismas 2 variables. Claro, de diferente manera y en diferente contexto, pero tienen el mismo nombre. Y en el número 5 buscamos amortiguar las variaciones de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, donde tenemos crisis económica, estabilidad económica, desarrollo económico, crecimiento económico, y volvemos a
crisis económica, ¿no? Son los ciclos y en el capitalismo todas las economías pasan por esos procesos. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos que las políticas fiscales nos ayudan a, eh, a alargar lo más posible el ciclo económico en el que nosotros estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una estabilidad económica, a lo mejor muy, muy pequeñita, pero estamos en una estabilidad y prácticamente llevamos mm, como 25 años, 20 años en una estabilidad económica. O sea, no tenemos unos crecimientos económicos muy grandes, no se ve reflejado en una calidad de vida así muy, muy notoria para toda la población, pero sí tenemos esta estabilidad de decir, pues ahí vamos, ¿no? Y en este año colocamos otro cuarto y en este año nos compramos un carrito, ¿no? Y en este año ya tenemos para la universidad. En fin, son cosas que los gobiernos desarrollan a través de la estabilidad económica que es en la que nosotros estamos y que desafortunadamente no hemos pasado, ¿no? No hemos pasado porque, bueno, hay políticas internacionales que no nos lo permiten y los gobernantes también, bueno, se han sujetado a dichas políticas, lo que pues hace difícil, ¿no? Que la economía crezca un poco más. Pero en términos generales, pues estamos ahí, ¿no? Buscando nuestra oportunidad y en algún punto, pues se dará, ¿no? Para crecer como países del primer mundo. Los instrumentos de las políticas fiscales se van a dividir en dos, básicamente. Los que pertenecen al gasto público, ¿no? Que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que es la cantidad de dinero que invierte el Estado para cumplir con sus funciones, cualesquiera que éstas sean, ¿no? Por ejemplo, se fundió aquí el alumbrado público de mi calle y viene la CFE, lo cambia, ¿no? A lo mejor me cobra a mí una cantidad porque está en mi propiedad, pero la otra cantidad la absorbe la CFE. Y entonces es una manera en la que el Estado se compromete a que las calles tengan alumbrado público, ¿no? Entonces, estas son formas en las que los gobiernos, ya sean municipales, ya sean de todo el Estado o los gobiernos federales, intervienen para cumplir con lo que han prometido, ¿no? Que lo que prometen pues es siempre acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a la seguridad, acceso a el bienestar, ¿no? En términos generales, acceso a servicios básicos. Por ejemplo, el alumbrado público es un servicio básico que el gobierno debe de brindar como parte del desarrollo de una buena calidad de vida. Entonces, por ahí se fundamentan estos elementos. Y los impuestos, bueno, son los tributos, porque así se conoce en términos legales, como los tributos a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Repito, el impuesto por excelencia que nosotros conocemos es el IVA, ¿no? Que en cada compra nosotros pagamos IVA, ¿no? Sea la compra de un chicle, sea la compra de una casa, nosotros estamos pagando un IVA, ¿no? Y luego vienen otro tipo de impuestos, ¿no? Como los impuestos por trabajar, los impuestos por tener, por ejemplo, automóvil, ¿no? Que la tenencia dicen que ya no se paga, pero se paga el refrendo, que es prácticamente lo mismo. Y bueno, pues son impuestos, incluso hay un impuesto por morirse, ¿no? En el que tú tienes que pagar una cantidad para que te den permiso de enterrarte, ¿no? Así funciona la economía y bueno, pues, todos lo aceptamos de alguna o de otra manera. Entonces, esos son los dos objetivos de las políticas fiscales, trabajar sobre los gastos públicos y trabajar sobre la recaudación de los impuestos. Y entonces nosotros recordemos que dentro de las políticas fiscales como de las políticas monetarias, nosotros vamos a tener dos variables, las políticas expansivas, que trabajan más sobre los gastos públicos y menos sobre los impuestos. Y aquí tenemos una idea maravillosa que, bueno, en términos económicos suena muy, muy bien, ¿no? Que es la de, con los impuestos que recibimos, hacer más, ¿no? Que sería administrar propiamente
Y luego tenemos las políticas restrictivas, donde tenemos más gasto público y tenemos más impuestos, que prácticamente todas las economías funcionan así, ¿no? Yo cobro muchos impuestos, por ejemplo, en los países del primer mundo, yo cobro muchos impuestos, pero prácticamente me hago cargo de todo, ¿no? Y las poblaciones o las personas dicen, bueno, no me parece mal que el gobierno se encargue de todas las actividades y yo simplemente pague mis impuestos, ¿no? Países como Suecia, como Islandia, países como Bélgica, donde por ejemplo, en muchas ocasiones el transporte público es gratuito, ¿no? Y es gratuito porque pues, se cobran muchos impuestos, ¿no? O la adquisición, por ejemplo, en Islandia el agua es calientita, ¿no? Porque es un país muy frío, pero no te cobran, por ejemplo, el uso de agua calientita, porque tienen mecanismos para crearla y para desarrollarla, aprovechando las condiciones climáticas del país, ¿no? Entonces, pues la verdad es una buena ayuda que no gastes en gas ni en calefacción, porque bueno, eso te ahorra una gran cantidad de dinero. Lo ideal es tener un equilibrio entre lo que son las políticas expansivas y lo que son las políticas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, toda América Latina trabaja o trata de trabajar con más impuestos y más gasto público, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero ya dependerá de cuál sea la situación económica que esté viviendo el país para que determinemos qué política nos sirve mejor. Por lo tanto, los objetivos de las políticas fiscales se crean a partir de los objetivos específicos, que es restrictivas o no restrictivas. Y entonces, en ese sentido, bueno, vamos a estabilizar de forma exitosa la economía en sus diferentes ciclos, ¿no? Nosotros tenemos estabilidad, pues es difícil que nosotros entremos en crisis económicas o que entremos en situaciones de devaluación del peso o cierre de empresas, ¿no? O falta de oportunidades, ¿no? Si nosotros revisamos en México, sí hay trabajo, el problema es que está mal pagado, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas de México, que no tenemos una capacidad económica para ejercer salarios mucho más altos, ¿no? En el segundo lugar tenemos el incremento del país a través del gasto público, tales como inversiones creadas para el beneficio y el crecimiento del pueblo. Y cada gobierno tiene una inversión magna, ¿no? Si hablamos ay, se me fue el nombre del expresidente, si hablamos del presidente actual, porque ahorita se me fue el nombre, perdón, ya se recordé. Si hablamos de Enrique Peña Nieto, ver el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que no llegó a buen puerto. Y si hablamos del presidente López Obrador, hablamos de lo que es el Tren Maya, ¿no? Que son sus obras emblemáticas con las cuales establecen que va a haber mucha inversión, que va a haber mucha ganancia y que se van a detonar las regiones sobre de las cuales, por ejemplo, el Tren Maya va a pasar, ¿no? Va a haber mucho turismo, ¿no? Luego, en el cuarto lugar, vamos a garantizar los servicios sociales necesarios para la población, hospitales, escuelas, servicios de asistencia, como por ejemplo el DIF, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y manutención de los centros penitenciarios. Y dejen que pase mi amigo el de las bolsas. Ahí va, bien contento. Qué bueno que vaya trabajando contento. Por ejemplo, el desarrollo de las penitenciarías, ya sean federales, ya sean municipales, ¿no? Donde, bueno, se trata de revertir la delincuencia a través de una incorporación a la vida cotidiana, aunque nosotros sabemos que eso es muy difícil y pareciera ser que la persona, en lugar de salir mejor como persona de los centros penitenciarios, sale peor, ¿no? Pero bueno, al final es parte del trabajo de los gobiernos. Y después garantizar los servicios sociales necesarios para la población, decíamos, hospitales, escuelas, caminos, grupos de asistencia, ¿no? De todo tipo, ¿no? Luego proteger los recursos de las regiones, sí, por ejemplo,
vamos a empezar a tener un problema con una cosa que se llama litio, ¿no? Un mineral que es muy apreciado para todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y entonces el gobierno, por ejemplo, hace como un mes determinó ver la posibilidad de hacerlo un bien nacional, como el petróleo. Imagínense la importancia de este mineral, ¿no? Y que tiene que ver con la protección de los recursos. Y luego amparar a la población en cambios drásticos y propios de los ciclos económicos, ¿no? Con la pandemia se pensaba que la economía iba a sufrir un poco más, y entonces una de las políticas fiscales del gobierno es no solicitar préstamos internacionales, sino más bien reestructurar el flujo de los presupuestos y llevarlos más a la parte de la atención médica, ¿no? Es su estrategia. Podemos decir que sí está bien, que sí está mal, pero al final fue la decisión que ellos tomaron. Entonces, ahí se fundamentan los objetivos de las políticas fiscales. Y también tenemos un concepto que se llama el multiplicador fiscal. Y el multiplicador fiscal mide el efecto de las inversiones del gobierno en las actividades económicas del país, es decir, la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o una disminución del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al ejemplo del Tren Maya. El Tren Maya es una construcción que el gobierno invita a los empresarios a participar en dicho proceso porque considera que es un detonante económico, ¿no? Y es un detonante que no solamente va a beneficiar a personas de Yucatán y de Chiapas, ¿no? Sino que también a lo mejor algunos tramos de Veracruz que no pasa por ahí el Tren Maya, pero se van a ver beneficiados o van a generar empleo. Y entonces el gobierno dice, sí, vamos a invitar a la inversión privada para que participe con nosotros y le proponemos una ganancia determinada a partir de que el Tren Maya esté en operación. Y entonces son formas en las que multiplicamos las políticas fiscales para que tengamos mejor calidad de vida o las personas de esas regiones tengan una mejor calidad de vida. Porque la realidad es que como somos un país tan extenso, nosotros no conocemos por la realidad de otras regiones, ¿no? Nosotros conocemos muy bien nuestra realidad y bueno, esa es la que podemos criticar, pero es un país tan grande y es un país tan diverso que cada región tiene sus propias necesidades y tiene sus propias dificultades, ¿no? Y cada clase social las tendrá. Entonces, cuando alguien critica al gobierno desde su óptica, ¿no? Desde su pequeño elemento de contexto, pues las críticas son francamente banales, ¿no? Porque México son muchos Méxicos, ¿no? El multiplicador fiscal indica en qué cantidad aumenta o disminuyen los ingresos de un país en caso de aumentar o disminuir los gastos públicos. Y como nota, porque sí es importante, seguramente, bueno, si ven noticias, a lo mejor no le prestaron mucha atención, pero la semana pasada el gobierno federal pagó un pequeño adelanto de la deuda externa de impuestos. No pagó capital, pero sí pagó impuestos. Y cuando hablamos de pagar deuda, hablamos de que las políticas fiscales se están llevando a cabo correctamente. Imagínense que ustedes tienen una deuda y que la van a pagar a 18 meses. Y entonces de repente ustedes están manejando bien sus ingresos, están manejando bien el dinero y se van dando cuenta de que el dinero que están ustedes administrando está alcanzando para cada vez más cosas. Y empiezan a hacer cuentas y determinan que pueden pagar la totalidad de la deuda a lo mejor en el mes 12. Entonces pagan. Y entonces habla de un buen manejo de las políticas fiscales y habla de un buen manejo de el dinero, ¿no? En este caso el Banco de México y la Secretaría de Hacienda tienen un gran éxito en los pagos adelantados para los gobiernos. Entonces aquí sí la caricatura muestra un buen manejo de los recursos y sí maneja a la persona que se está sonriendo porque está haciendo muy bien su trabajo. Entonces eso es parte del multiplicador
de las políticas fiscales. También existe un multiplicador del gasto. Y este multiplicador del gasto se refiere al efecto incrementado que tiene el aumento del gasto público sobre la economía, es decir, el aumento mayor a 1 por cada moneda invertida. Esto es, el Estado requiere más impuestos para generar más obra, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando cuando el multiplicador de gastos se ejecuta en países o regiones con una calidad de vida muy alta, ¿no? Donde prácticamente entramos en otros mundos. Seguramente han ido a la zona de Santa Fe, por ahí a curiosear, sobre todo a la zona de negocios, y sí pareciera otro México, ¿no? Pero aquí habla de el manejo del gasto público desarrollado en infraestructura, desarrollado en una visión de primer mundo, ¿no? Es una lástima que tan solo 5 minutos caminando y te encuentras otro México, ¿no? No el de la zona bonita de Santa Fe, sino el de la zona urbana de Santa Fe, que no es exactamente igual. Entonces, son cosas que los gobiernos hacen y que, bueno, pues no los podemos culpar porque quieren atraer inversión, pero sí podríamos exigirles que trabajen cada vez mejor. Y también dentro del multiplicador de gastos nosotros vamos a evaluar cómo es que se está invirtiendo cada uno de los pesos que le estamos entregando al Estado, ¿no? Y ahí sí seríamos muy críticos porque hay muchas herramientas para verificar cómo se está gastando el dinero. Hay algunas que son de acceso libre, hay algunas que son de acceso privado y solamente son entre dependencias, pero sí, ahí sí podríamos exigir porque estamos hablando de dinero, ¿vale? Y entonces, lo que nosotros hacemos en el multiplicador del gasto es establecer cómo es que las inversiones del Estado se han desarrollado para beneficiar a la población en general, ¿no? El poner un cablebús, el poner el metrobús, el poner el metro, ¿no? El poner nuevos servicios de transporte o darle autorización a servicios de transporte como Uber, ¿no? Como CAFI, si no me equivoco, el crear o autorizar empresas como Rapid, ¿no? Hablan de que nosotros queremos desarrollar el multiplicador del gasto, porque cuando una persona solicita una comida vía app, habla de todo un movimiento, del restaurante, del señor que lo trae, del pago de impuestos, de la satisfacción del consumidor, y entonces ahí nosotros podemos decir que como gobierno estamos cumpliendo nuestra labor de actualizarnos y de ir dentro de las políticas y dentro de las tendencias modernas de cualquier país, ¿no? Y que es súper necesario que cada empresa, que cada negocio y que el gobierno generen dinero, ¿no? Así como nosotros le generamos dinero a las empresas, es importante que ese dinero también se sepa gastar por parte de los gobiernos. ¿Sale? Y decíamos que una parte de las políticas fiscales eran las partes presupuestarias, ¿no? Y entonces, dentro de los presupuestos vamos a tener el presupuesto del Estado a nivel de renta y el presupuesto equilibrado. El presupuesto, estos son tipos de presupuestos que a partir de las condiciones de la economía del país, nosotros podemos determinar qué presupuesto nosotros vamos a utilizar, qué presupuesto nos va a resultar mejor. Dentro del presupuesto general del Estado son una previsión en el gasto y en el ingreso de los estados para ejercicio económico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos un presupuesto general, la federación hace un presupuesto general y de ahí tenemos que repartirlo en los 32 estados. Y luego cada estado lo tiene que repartir en los, no sé si sean como 1,500 municipios que existen en el país. Entonces, Federación reparte los estados, los estados reparten a los municipios. Esa es la función correcta. Desafortunadamente, en años anteriores o en décadas anteriores, se repartía el impuesto que va para Oaxaca y hay municipios que son extremadamente lejanos y que son extremadamente, o que nadie conoce. Y entonces ahí, pues ese presupuesto nunca llegaba. Y son municipios que siguen siendo pobres, pobres,
pobres, ¿no? Porque a alguien se le ocurría no entregar el presupuesto, ¿no? O se entregaba el presupuesto y nunca se veía reflejado en las necesidades de la población. Eso es algo muy común que hacían los políticos o que hacen, porque no puedo asegurarlo que no lo hagan. Antes de que el gobierno comience a elaborar los presupuestos, las entidades, perdón, las entidades públicas deberán entregar un plan con los distintos gastos e ingresos para un periodo o un año. Esto es, el municipio tiene que decir, yo necesito tanto, yo produzco tanto, pero necesito tanto. Y en ese sentido, el Estado avalará si lo que está solicitando es correcto y determinará la solicitud al gobierno federal. El gobierno federal le mandará el dinero o le hará la transferencia del dinero, pero el gobierno municipal tendrá que declarar precisamente en qué se gastó el dinero, lo que se llama la etiquetación del presupuesto. A partir de estos documentos, el gobierno comenzará a elaborar una previsión global para el próximo ejercicio económico, es decir, preparará el presupuesto general del Estado. Y una vez que nosotros empezamos a preparar el presupuesto general del Estado, empezamos a determinar cuánto dinero va a necesitar el gobierno, pero sí, los diferentes estratos del gobierno para poder cumplir con esas necesidades, ¿no? Una vez que el gobierno haya elaborado el presupuesto, deberá presentarlo a la sede parlamentaria, que en este caso es la Cámara de Diputados, en primera instancia, y luego la Cámara de Senadores, para que ellos debatan su aprobación, ¿no? Y aquí vendrán partidas como apoyo a las comunidades LGTB+, apoyo a los inmigrantes, apoyo a las personas con discapacidad, en general, que son los más puntuales, ¿no? Apoyo a las personas con enfermedades degenerativas incurables, ¿no? Que ahorita también hace el run run, ¿no? Del cáncer, de los niños con cáncer, que es una pena, pero que sí está ahí como politiqueado el asunto, ¿no? Pero bueno, así funciona la democracia y así la tenemos que aceptar. Dentro del contenido del presupuesto público vamos a tener el objetivo, básicamente, que es cubrir los gastos de los gobiernos de los estados y de los municipios. Vamos a tener los gastos y los ingresos detallados en cada una de las entidades y empresas que forman parte del sector público. Sí, lo que les decía, se etiquete el dinero y este dinero solamente se va a gastar para la contratación de artistas, para la Secretaría de Cultura, ¿no? Del municipio de Naucalpan, ¿no? Y entonces Naucalpan o cualquier municipio tiene que gastar ese dinero exclusivamente en la contratación de artistas. Si les da $1,000,000, bueno, pues tendrá que gastarse ese $1,000,000 en 12 meses y contratar artistas y que estos artistas declaren que están recibiendo tal cantidad de dinero, ¿no? Si nosotros no lo gastamos, el siguiente año recibiremos menos dinero para la parte cultural y si gastamos de más, entonces ahí la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y la Auditoría Superior de la Federación va a llegar y te va a decir, oye, pues ¿por qué gastaste más? ¿Cómo por qué? ¿No? O sea, ¿bajo qué circunstancias? Entonces, hoy sí está totalmente vigilado, está estrictamente vigilado la parte presupuestaria y se manejan muchos elementos burocráticos para que se cumpla. Las políticas económicas que se llevaron a cabo para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Ya sea del municipio, ya sea del estado, ya sea de la federación, porque la federación también se evalúa con estos órganos que les acabo de mencionar. Y ya finalmente, dentro de las políticas monetarias y de las políticas fiscales, el comercio exterior también juega un elemento importante. Y nosotros sabemos que el comercio exterior representa el intercambio entre un país y otro, en términos de productos o servicios, ¿no? Y entonces aquí nosotros, el comercio exterior también tendrá una imposición de impuestos. Y los impuestos determinarán un ingreso de dinero, ¿no? Desde el punto de vista del comercio exterior, y ya habíamos hablado de la renta, se habla de la renta neta para el comercio exterior. Y la renta neta es la renta que le queda al individuo o empresa tras descontar
de sus ingresos totales los impuestos y deducciones correspondientes. Yo quiero traer mercancía japonesa aquí a la Ciudad de México. Hago el contacto con la empresa japonesa me dice que sí, que no hay ningún problema, que me lo manda, pero cuando llega a la aduana, entonces yo necesito pagar los impuestos de entrada. Una vez que determino los impuestos de entrada, yo determino la cantidad neta de dinero que voy a poder obtener, ¿no? Y cómo lo voy a vender. La renta neta dependerá si la persona es física o jurídica. Asimismo, cada agente dependiendo de la actividad y la forma en la que opera, afectará el cálculo de una manera u otra. Sí, si el gobierno trae la mercancía, pues evidentemente ahí no hay ningún problema. Pero si somos una empresa, los impuestos se me van a cobrar. La renta neta puede verse desde la perspectiva de una persona física, de una empresa, como un trabajador que recibe un sueldo mensual de su empleador. A su vez, para una persona jurídica, como una sociedad o una empresa, será el beneficio o pérdida generada por su actividad económica. Entonces, cuando nosotros queremos mercancías de otros países, evidentemente se nos va a cobrar una cantidad de impuestos. Y los impuestos a partir del precio de la mercancía tendrán que ser más altos o si la mercancía tiene convenios con el gobierno, serán más bajos. Ya por último, hablaríamos de los estabilizadores automáticos, que son aquellos componentes de los presupuestos públicos, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, que corresponden autónomamente a las fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas. Nosotros estamos en la época de huracanes y entonces mi presupuesto se había destinado a cultura, pero como llovió demasiado en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en Sinaloa, ese presupuesto que iba a cultura, que no se cubrió, inmediatamente lo mando a la adquisición de colchonetas y de cobijas para los centros de apoyo, ¿no? En caso de desastre. A la casa se le metió el agua y que pues se perdió la lavadora y el refrigerador. Entonces, lo que hacemos es pues, comprarle a las familias de esas colonias los artículos domésticos. Y entonces ahí mi política estabiliza automáticamente las situaciones que se estén dando. ¿Vale? Básicamente nos ayuda a que no se generen problemas de orden económico ni de orden social. Y por lo tanto, aquí a partir del presupuesto nosotros podemos tener deuda pública, que es el mal manejo de mi presupuesto, o déficit, ¿no? Donde tenemos una pérdida por no saber manejar mi parte presupuestaria. Por lo tanto, el déficit es un saldo presupuestario que consiste en la diferencia entre las operaciones de ingreso y gasto públicos durante un año. Esto es, voy a tener pérdida, ¿no? Normalmente el déficit es un saldo negativo y si tenemos un saldo negativo, lo más seguro es que contraigamos deuda. Por eso es necesario que nosotros no nos endeudemos, no pedamos prestado porque vamos a generar deuda. Lo mismo le pasa al país si no sabe manejar su dinero y si no está consciente de todos los gastos que genera. Por lo tanto, el déficit es la diferencia entre el ingreso y el gasto y esto nos va a crear deuda. Y la deuda no la creemos porque al final la vamos a tener que pagar de una manera u otra. Y eso sería todo por mi parte, muchachas. Las veo en un ratito en contabilidad. Y bueno, pues nada, cuídense mucho. Desayunen, ya que terminó mi clase. Cuídense mucho. Ya se va a cortar. Nos vemos en un ratito. Gracias, hasta luego.